hicimos una presentación de lo que es la calidad, digamos, cuáles son las características de la calidad. Empezamos a hablar de qué considerar para hacer un checklist, digamos, y evaluar la calidad de una instalación solar fotovoltaica, y luego empezamos a hablar de ese checklist. Revisión en el tejado, estructuras de soporte, campo fotovoltaico, instalación eléctrica e inversor. Nos quedamos un poco en inversor, ¿no? De lo último que hablamos fue básicamente de la refrigeración del equipo, y realmente no se perdieron tampoco demasiado. En todas palabras, lo mismo que dije. Así que bueno, continuando. Eh, es importante realizar ciertas pruebas, digamos, para corroborar el correcto funcionamiento de una planta solar fotovoltaica. Entre esas pruebas están eh, comprobar que no haya ningún asombramiento, digamos, sombreado anormal que pueda llegar a reducir el PR de la planta, el performance ratio. Revisar la polaridad de todos los cables, asegurarse que la polaridad de todos los cables en corriente continua sea correcta. Esto podría generar, en algunos casos, daños irreversibles en los inversores. Entonces, si a alguien le pasó que conectó mal la polaridad de los cables y llegó a quemar algún fusible del inversor o incluso el inversor. Medir la resistencia de aislamiento eléctrico de la instalación solar fotovoltaica para determinar si el aislamiento y el calibrado es correcto. Normalmente, los inversores ya miden por defecto el aislamiento. Si hay una falla de aislamiento, digamos, tiene un error, pero es importante medirlo a nivel de string, por string. Porque por ahí el inversor te va a tirar un error si hay un problema con el aislamiento de la instalación, pero no te va a decir qué string es. Normalmente, digamos. Revisión de la corriente de los strings, detectar posibles fallos en los strings, este es el objetivo. Y idealmente analizar, digamos, con imágenes termográficas la planta. Mediante esta prueba será posible detectar posibles puntos de calor, ¿sí? Conductores o cajas de conexiones dañadas, puntos calientes en los tableros eléctricos, puntos calientes en las conexiones de los conectores MS4. Es caro y no tan caro, digamos. Hoy hay cámaras termográficas que por 40, 50, 60 mil pesos ya te permiten, digamos, corroborar si la instalación está levantando temperatura en algún punto o no. Hay cámaras termográficas que son extremadamente caras porque requieren una nitidez muy importante cuando vas a evaluar, no sé, por ejemplo, rodamientos en un motor eléctrico o algún punto específico de un embobinado, o si necesitas hacer una medición desde muy lejos para, no sé, eh, revisar si algún transformador o líneas de media tensión están levantando temperatura. Por ejemplo, necesitas mucha resolución. Y en ese caso las cámaras termográficas llegan a ser muy caras, pero hay cámaras termográficas para instalaciones, hay cámaras termográficas que te sirven perfectamente para lo que necesitamos, instalaciones solares fotovoltaicas, y no son tan caras. Así que les recomiendo comprar una cámara termográfica. Yo tengo una y me anda muy bien. Bueno, después, un poco entrando en ítems específicos, ¿no? O componentes específicos de las instalaciones. Cuando hablamos de estructura de soporte, esto lo hemos hablado en cursos anteriores, pero es muy importante entenderlo porque muchas veces se dimensiona el proyecto y se diseña sin considerar el largo plazo de los componentes, ¿no? O de la vida útil de los componentes. Que normalmente en instalaciones solar fotovoltaicas los componentes tienen vidas útiles elevadas, entonces no tiene sentido, de nuevo, que un componente tan importante como la estructura de soporte de instalación tenga una vida útil mucho menos, digamos, mucho menor que los paneles solares. Para asegurar eso se tiene que asegurar dos cosas. Uno, que esté correctamente dimensionada en cuanto a sus características mecánicas, ¿no? De resistencia. Y dos, que las características químicas, por así decirlo, digamos, no sé si química es la palabra, pero de resistencia a la corrosión sean adecuadas. Yo tengo una cámara que ahí que me consultaron, Hikvision, no me acuerdo el modelo exacto, después se lo puedo pasar, pero es una chica, bastante chica. También está a algunos les gusta, a algunos no, la Fleet One, que la puedes conectar en el teléfono celular. Se conecta en el terminal del teléfono, en el puerto, digamos, ¿cómo se llama? El USB, y funciona bastante bien. Bueno, eh, y acá es importante considerar, uno, los materiales. Probablemente para instalaciones sobre techo lo ideal es utilizar estructuras de aluminio anodizado siempre, no aluminio crudo, digamos. Si es sobre suelo, probablemente acero galvanizado. En algún caso acero inoxidable he visto, instalaciones marinas o algo por el estilo, pero es raro. Y eso, algunas cosas, ¿no? Después, es importante que si es acero galvanizado, sea en caliente, y que dependiendo de la zona, se debe escoger el espesor del acero, digamos. Una estructura de soporte he visto, en algunos casos también, digamos, algunas instalaciones fabricadas con estructuras de soporte
las cuales están fabricadas, digamos, o utilizan materiales que se utilizan para estructuras de Durlock. Y normalmente el espesor del acero que se utiliza para estructuras de Durlock digamos, muy delgado, un espesor muy delgado. En ambientes corrosivos o con una estructura que está hincada o sujetos a condiciones de humedad extrema, este espesor no llega a ser suficiente y probablemente en 6, 7, 8 años empiece a notar la corrosión. El aluminio suele ser la mejor opción para instalaciones sobre tejados, la estructura debe ser lo más modular posible y debe cumplir con las normas o certificaciones específicas. Ahí veo que hay una consulta, si hay que ajustar las abrazaderas cada 6 meses por la dilatación. Por muchos motivos hay que hacerlo. Lo ideal es revisar la instalación. Esto creo que lo vimos en el curso de instalación y mantenimiento. Creo que no lo viste, Julián. Eh, pero digamos, lo más importante es verificar el apriete de todos los puntos de fijación de la estructura de soporte. Y esto por varios motivos. Uno, porque la dilatación térmica hace que el material se expanda y se contraiga. Esto hace que se vaya aflojando, obviamente, eh, digamos, muy lento la, las fijaciones de estructura de soporte. Y dos, porque las estructuras de soporte, al estar a la intemperie, sometidas a la acción del viento, normalmente están sometidas a vibraciones mecánicas importantes. En realidad es un poco más la vibración mecánica que hace que las piezas se vayan aflojando. Entonces es importante, por lo menos cada 6 meses, revisarlo. De hecho, se habrán dado cuenta, pasa muchísimo, que haces una instalación solar fotovoltaica, aprietas todas las tuercas, por ejemplo, de las grampas, y vas al otro día y están un poco flojas o están más flojas. Esto es básicamente porque probablemente a la noche se contrajo por la temperatura y durante el día se dilató, se aflojaron un poquito. Entonces, con cada cierta frecuencia, lo ideal es cada 6 meses, o por lo menos cada año, revisar el apriete de las estructuras de soporte. Esto se hace cuando se hace la operación de mantenimiento de la planta. Mucha gente no lo hace. Bueno, entonces, en función, eso es otro tema, ¿no? Pero para que lo consideren y vean que existe. Normalmente, en función al tipo de ambiente, ¿no? O el tipo de ambiente va a estar categorizado, ¿no? En función a cómo corroen los materiales o cuál es su categoría de corrosividad, con C1, C2, C3, C4, C5. Normalmente el C1 es ambientes de corrosión muy baja, secos. C2, interiores con condensación ocasional. C3, interior, en caso de ser ambientes interiores no, con humedades elevadas y alguna contaminación de aire, o exteriores urbanos, no marítimos y marítimos de baja salinidad. Ya como mínimo, nosotros las instalaciones solares fotovoltaicas las instalamos en ambientes con una corrosividad C3, como mínimo, porque son urbanos no marítimos o marítimos con baja salinidad, mínimo. En muchos casos, 4, industriales no marítimos, donde hay, digamos, gases y, y probablemente algunos agentes, digamos, que se deponen en la atmósfera y llegan a corroer ciertos materiales. Esto seguramente a alguien le ha pasado que en instalaciones solares sobre techo, no sé, de textiles, por ahí hay piezas que se empiezan a corroer más rápido por la humedad o el vapor o, digamos, distintos elementos. Y C5, industriales muy húmedos o con alto grado de salinidad. Esto como para que tengan una idea, ¿no?, de los tipos de ambientes. Las instalaciones solares fotovoltaicas como mínimo están en un ambiente C3 y tienen una pérdida anual del zincado del material de 0,7 a 2,1 micras, ¿sí? Si yo, no sé, tengo una estructura de acero galvanizado que tiene un espesor de zincado de 10 micras, al cabo de probablemente 5 años ya no va a tener zincado, digamos, el espesor se va a haber desaparecido, caído por completo. Y en ese caso va a empezar a perder material la estructura de soporte a la medida que vaya perdiendo material, va perdiendo resistencia. Esto como para que consideren. Entonces, si yo tengo una instalación en un ambiente, por ejemplo, C3, ¿sí? Supongamos que esta es la recta, ¿no? La pendiente. Y tengo un espesor de zincado de, no sé, 50 micras, probablemente esa instalación va a estar durando, no sé, alrededor de 20 años, más o menos. Si el espesor de revestimiento es de 10 micras, la instalación va a estar alrededor de 10 años, algo por el estilo, entre 15 y 10 años, y así sucesivamente. Obviamente depende de un montón de factores, pero para que lo consideren. Y sí, eh, muy buena recomendación, sopletear cada 6 meses el inversor y ajustar las abrazaderas. Les diría que es lo ideal, como mínimo, una vez al año, porque en muchos casos no ocurre, ¿no? Luego, cuando hablamos de
estructura de soporte de aluminio anodizado pasa algo similar. Absolutamente todos los materiales se oxidan en la naturaleza, absolutamente todo. No, no hay un material que no se oxide. De hecho, hay materiales que se oxidan en, no sé, segundos o en milisegundos. O sea, se exponen al oxígeno y se desaparecen materiales. Normalmente son materiales radiactivos, ¿no? Hay materiales que incluso su estado es de oxidación, están oxidados. Entonces, pasa todo. Nosotros incluso nos oxidamos, nos vamos oxidando con el tiempo. Por eso hay que tomar antioxidantes, que es nuestro anodizado, digamos. Entonces, con el aluminio pasa lo mismo. El aluminio no es que no se oxida, sino que tiene un tiempo de oxidación mucho menor. Y normalmente el aluminio que se utiliza es aluminio anodizado, dependiendo también el tipo de aluminio, con la aleación de aluminio, y dependiendo del tipo de anodizado, tendrá mayor o menor resistencia. Normalmente se utilizan eh, 60-53 o 60-63 o algo por el estilo. Depende, obviamente. Bueno, ahora, como para tener en consideración, existen diversos tipos de estructuras de soporte, que son algunos modelos, ¿sí? Estructuras de soporte, que pueden ser para techo perfectamente de acero galvanizado o de aluminio anodizado. ¿Y qué es importante comparar? Lo más importante es comparar, uno, el peso de la estructura. Idealmente una estructura que pesa menos con una resistencia mayor es de mejor calidad, básicamente porque se genera, ¿no?, una carga menor sobre la estructura donde voy a instalar los paneles solares. La cantidad de piezas y componentes, también ideal es que tenga la menor cantidad de piezas posibles la estructura de soporte. Menor cantidad de piezas significa menores puntos de fijación y menores probabilidades de que se dañe, digamos, o se rompa o se desarme la estructura. El material de la estructura, el espesor de los tratamientos, zincado o anodizado, las resistencias al esfuerzo mecánico. Obviamente, las estructuras de soporte están pensadas, ¿no?, para resistir esfuerzos mecánicos asociados a los posibles esfuerzos que pueden presentarse en una instalación solar fotovoltaica, pero eso se tiene que comprobar. Disponibilidad de estructura que está disponible en el mercado, importante, digamos, si no hay disponibilidad, no existe. Lo mismo que puede haber una estructura de soporte increíble que se utiliza para aplicaciones espaciales, pero por ahí no está disponible, entonces no la podemos utilizar. ¿Qué tan modular sea? Para mí la modularidad es sumamente importante porque a medida que la instalación es más, perdón, a medida que la estructura de soporte es más modular, me permite utilizar la misma estructura para diversos tipos de techos. Y esta modularidad reduce mucho el trabajo, sinceramente. Facilidad de montaje, tiempo de instalación. Muchas veces, digamos, escogemos una estructura de soporte por ahí más barata, pero que requiere mucho más tiempo de montaje, o es mucho menos modular, y nos termina saliendo la instalación más cara porque gastamos más horas hombre en hacer la, la instalación. Y hacer la instalación en más horas hombre representa un mayor costo de instalación, por lo tanto, una rentabilidad por ahí menor. Material de la bulonería es importante. La bulonería tiene que soportar como mínimo el tiempo que soporta la estructura de soporte. La estética es mega importante. Capacidad de adaptación. ¿Y qué más? Digamos que me gustaría que ustedes también me comenten y me vayan diciendo qué más les parece necesario comparar cuando hablamos de calidad de componentes de estructuras de soporte. Creo que Mariano hace una consulta: ¿por qué no se considera aluminio para instalaciones exteriores de piso? Se puede utilizar perfectamente el aluminio, es más caro. No, normalmente tiene mucho más sentido hacer instalaciones sobre suelo de acero galvanizado porque es más barata la estructura de soporte. Pero puede ser aluminio. Entonces, ¿qué más se les ocurre que puede ser necesario comparar cuando hablamos de calidad en componentes de estructura de soporte? Entonces, cuando hablamos de módulos solares, tiene que tener la mayor vida útil posible, esto como para compararlo. Acá voy a hacer un poco más rápido de lo normal porque ya lo hemos visto en cursos, ¿no? El fabricante juega un papel esencial en la selección del módulo debido a su salud financiera, riesgo de quiebra. Normalmente están saliendo constantemente fabricantes nuevos de módulos solares que por ahí en algunos años quiebran, en algunos años desaparecen. Es importante comprar módulos con trayectoria. ¿Qué pasa? Si se llega a dañar un módulo y hay que de una u otra manera hacer actuar, digamos, alguna garantía, ejecutar alguna garantía, si no existe fabricante, probablemente sea mucho más difícil, ¿no? Considerar las certificaciones que avalen la calidad de los módulos, muy importantes a la hora de homologar instalaciones y garantizar las condiciones técnicas. Considerar la tolerancia del módulo, y también que sean siempre positivas.
y considerar el factor de fórmula del módulo para comparar equitativamente las tecnologías. Mucha gente no lo hace, es importante. Ahora, no voy a comparar, digamos, como de manera muy profunda, pero estas son algunos modelos de módulos, ¿no? Que pueden trabajar con potencias similares, que son marcas completamente distintas y que, bueno, tienen características distintas, y dependiendo de lo que busque, me puede servir uno u otro. No sé, por ejemplo, en este caso, este módulo Ginkgo me da 25 años de garantía lineal, mientras que Robot me da, perdón, Marisola me da 30 años de garantía lineal. Y no tiene más trayectoria en este caso, digamos. Nada, como para comparar. O comparar también rendimiento, por ejemplo. Son módulos de tecnologías similares, ambos son split cell. Los módulos, por ejemplo, Ginkgo Solar, en este caso, el módulo de, vamos a una potencia similar, 440 y 440. El módulo de 440 Ginkgo tiene un rendimiento, una eficiencia de módulo de 20.27 y el Amerisolar de 20.13, tiene un rendimiento un poquito menor. Esto para que tengan una idea, ¿no?, de qué comparar. También es importante comparar las características en cuanto a la temperatura, cómo actúa el módulo en función de aumento o disminución de la temperatura. Por ejemplo, el módulo Ginkgo Solar, a medida que aumenta la temperatura, esto por encima de condiciones estándares, pierde por cada grado centígrado adicional un 0.35% de su potencia nominal, mientras que la medisolar pierde un 0.36. Esto por ahí significa que en condiciones extremas de temperatura va a perder más temperatura el módulo América, el módulo Ginkgo. En el caso de la pérdida o la caída de tensión, va a ser probablemente, a ver, en el caso del Ameri pierde un 0.28% por cada grado centígrado sobre los 25 grados. En el caso de Ginkgo lo mismo, 0.28, como para que lo consideren. Néstor Bravo consulta, conclusión, no pueden reemplazarse entre marcas. No entiendo a qué te refieres con eso de reemplazarse entre marcas. En una misma instalación, en un mismo string, digamos, ¿a qué te estás refiriendo? Si quieres formular un poquito mejor la pregunta, pues no la entiendo muy bien. Estoy explicando qué comparar para seleccionar una marca y como para tener en consideración o para tener ciertas consideraciones a la hora de determinar utilizar una u otra marca, porque el precio de una marca es mayor que el otro, digamos. No es una comparación para reemplazar un módulo, ningún concepto. Esto para que tengan alguna referencia igual. ¿Qué es importante comparar en tecnologías de módulos solares fotovoltaicos? El rendimiento del módulo, es decir, la eficiencia por unidad de superficie, la tecnología de la celda. Por ahí, si estoy haciendo una instalación que va a tener muchas sombras parciales, me convendrá utilizar módulos split cell o celda partida, el espesor del vidrio, la composición de aluminio del marco, el recubrimiento posterior de- del módulo, las garantías de los fabricantes y si efectivamente se pueden ejecutar o no esas garantías en tiempo, el soporte técnico y presencia del fabricante en la región. Esto les digo que es muy importante, no solamente cuando hablamos de calidad en los módulos solares fotovoltaicos, sino también calidad en los inversores. Es sumamente importante que el inversor tenga representación, digamos, o algún responsable local o alguien con, por lo menos con quien por lo menos se pueda hablar a la hora de poder resolver cualquier inconveniente. Néstor consulta, claro, si se daña un solo módulo y no se consigue el mismo, puede reemplazarse con otra marca, mejor dicho, un solo panel de todo un conjunto. Idealmente no, si están conectados en serie. Eh, la verdad es que no, pero si las características eléctricas son iguales, se podría hacer, o muy similares. Lo que pasa es que si por ahí instalas, no sé, una serie de 15 paneles y uno de ellos, el que está reemplazando, tiene una característica eléctrica de generación de corriente menor, por ejemplo, en lugar de generar 9.8 amperes, genera 9.3, probablemente todo el string trabaje con la menor corriente, que hace la corriente de ese módulo. Ese es un problema. Y también si están conectados, digamos, algunos problemas que se pueden llegar a generar, ¿no? Si están conectados, por ejemplo, dos series de 15 módulos, y están conectados los dos al mismo MPPT, en dos entradas distintas, o están conectados en paralelo en un combiner box, probablemente si instalas un módulo con una característica de tensión distinta, va a hacer que la tensión de ese string sea menor o mayor, y va a estar desbalanceada. Esto puede generar corrientes parásitas, que no funcione bien el MPPT, digamos, va a trabajar con la menor condición, ese tipo de cosas. Así que, idealmente no,
pero si las características son muy similares, se puede llegar a hacer. Bueno, tiempo de respuesta y de producción, salud financiera del fabricante, la longitud de los cables de conexiones, en el caso de que se tenga así un salto de rana, sí, a veces se tiene que considerar porque te puede llegar a resolver varios inconvenientes asociados a la cantidad de cable que vas a utilizar. Resistencia mecánica, parámetros eléctricos, medidas y peso, espesor del marco, entre otros. No me dio tiempo de actualizarla, pero esta es la lista Tier 1 del Q1 de 2021, para tener una idea de cuáles son los mayores fabricantes a nivel mundial. En muchos casos, para mí está como sobrevalorada la lista Tier 1. En muchos casos los fabricantes, perdón, en muchos casos los clientes te exigen que el módulo sea Tier 1, nada, por un tema de aseguramiento de calidad, muchas veces no es tan así. Realmente los Tier 1 son los que más venden. Eh, pero bueno, algunas marcas que son Tier 1 son Jinko Solar, Trina, Canadian, Ryzen, etcétera, etcétera. De esto hablamos, así que no voy a entrar mucho en detalle. Ahora, cuando hablamos de inversores solares fotovoltaicos, lo mismo. Tenemos que asegurar que el inversor tenga la mayor vida útil posible, que dure el mayor tiempo posible. Un inversor que dura un tiempo mayor con respecto a otro, normalmente está asociado a características de calidad, puede estar fabricado con mejores componentes, eh, que tenga una mayor vida útil. Muchas veces, a ver, esto es importante. De nuevo, los proyectos solares fotovoltaicos, y van a ver cuando hacemos el análisis financiero, están pensados para tener mucho tiempo de duración, vidas útiles largas. Vidas útiles largas están relacionadas a costos de operación y mantenimiento, que normalmente no te das cuenta en el año 1, 2 o 3, pero llega un momento en el cual estos costos de operación y mantenimiento se suelen hacer notar, ¿no? Y empiezan a ser cada vez mayores. Un costo de operación y mantenimiento puede ser el reemplazo de un inversor. Entonces, si un inversor 1X vale, no sé por decir algo, 10 y el inversor 2 vale 8, si el inversor 1 tiene garantía de 20 años y el inversor 2 tiene, que es el que vale 8, tiene garantía de 5 años, probablemente sea mejor utilizar el inversor 1, considerando obviamente una tasa de descuento para ese capital adicional que estás invirtiendo, que utilizar el inversor 2, porque el inversor 2, teóricamente, si tiene 5 años de garantía, digamos, o lo que sea, la tasa de recambio a lo largo de la vida útil del proyecto va a ser mayor. Entonces, probablemente vas a tener que cambiarlo, el inversor, una o dos veces, en lugar de haber instalado un solo inversor que te durara 20 años. No sé, esto como para que lo piensen, ¿no? Debe ser modular, especialmente para instalaciones de generación distribuida, donde las condiciones de la superficie suelen variar sensiblemente, es decir, los inversores muy probablemente voy a tener que poder instalarlos en el techo, en un sótano, en algún lugar cercano al tablero eléctrico. Puede variar sensiblemente la ubicación del inversor. Deben poder trabajar con rangos amplios de tensión y corriente. E idealmente deben ser aptos para trabajar a la intemperie, los equipos, los inversores. Comparación de distintos inversores. Por ejemplo, estoy comparando uno de marca Growatt, un Max de 50 kilowatts en un Corban, como para que tengan una idea, ¿no? Eh, Son dos marcas muy buenas de equipos. Por ahí SMA tiene garantía, posibilidad de extender garantía y da un muy buen soporte, un mejor soporte, no lo sé. Pues bueno, hay distintas calidades, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué puedo llegar a comparar? Porcentaje de eficiencia euro que tienen los equipos. Por ejemplo, el inversor de la izquierda tiene una eficiencia europea de 98.4 y una máxima de 98.8, teóricamente, ¿no? Ensayada. El de la derecha tiene una eficiencia de 98.1 a 97.8, máxima y europea. Rangos de tensión de trabajo. El de la izquierda puede trabajar hasta 1100 volts, el de la derecha hasta 1000, rango máximo de entrada. La tensión de arranque del de la izquierda es de 250, mientras que el de la derecha, tensión de arranque es de 250, es la mínima de entrada. La mínima de inicio es 188. Pero bueno, es un poco menor, por lo tanto puedo trabajar con menos paneles conectados en serie, por ejemplo, dependiendo de las características de mi proyecto, puede ser un beneficio o no. El porcentaje de armónicos que genera, en el caso del inversor de la derecha es de menos del 3%, de la izquierda menos del 3%. El inversor de la izquierda puede ser configurado con un factor de potencia de 0.8 a 0, de 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo, el de la izquierda, y el de la derecha, que es el SMA, vamos a ver, creo que de 0 a 0,
puede ser configurado con un factor de potencia de 0 inductivo a 0 capacitivo, es decir, tiene un rango más amplio de configuración del factor de potencia, tiene incluido los cargadores sobre tensión. No sé, son algunas cosas que se tienen que comparar, pero lo ideal es compararlo justamente, no y comparar todo. Ahora, ¿qué comparar en una instalación solar fotovoltaica? Natalia, efectivamente el ratio de entrada o el oversizing permitido, el sobredimensionamiento suele ser importante. En el caso del inversor de la izquierda, tiene un sobredimensionamiento, eh, supongamos el de 50 kilowatts hasta 75 kilowatts pico de paneles, por lo tanto tiene un ratio de sobredimensionamiento del 50%, hasta 1.5 veces más puede instalar en corriente continua de paneles. De la derecha creo que igual, 75 kilowatt pico de rango de entrada máximo de tensión de módulos solares, digamos, de potencia, perdón, y de salida 50 kilowatts, así que los ratios son iguales. Bueno, entonces, ¿qué es importante comparar? Garantías, el rendimiento potencia nominal, la cantidad de entradas y el PT que tiene el equipo. Esto obviamente dependiendo del objetivo de mi instalación y de si, por ejemplo, eh, las distribuciones de los módulos solares a lo largo de la superficie donde se va a instalar sean muy disímiles. En ese caso, por ahí me conviene tener varios MPPT, varios trackers, porque van a seguir puntos de máxima potencia distintos en cada panel o en cada grupo de paneles, en cada string. Si todos están conectados exactamente igual, no me interesa que tengan muchos MPPT. Por eso salió también ahora recientemente el inversor Robert Mac, porque por ahí tiene la ventaja de tener un costo menor utilizando menos MPT. Creo que tiene solo tres, si mal no recuerdo, tres o cuatro. Eh, el grado de protección IP, esto me puede determinar la posible ubicación de la instalación. La capacidad de entrada de potencia en DC, esto está relacionado al sobredimensionamiento. Dimensiones y peso, la emisión sonora del equipo. Mucha gente no lo considera, pero los equipos generan ruido, como cualquier, digamos, elemento eléctrico, ¿no? Las protecciones integradas o no. A veces un inversor cuesta, por decir algo, no sé, $2.500 y otro cuesta 2.400, pero el que cuesta 2.400 ya tiene incorporadas las cargadores en continua y en alterna. Si no los tengo que poner, por ahí me ahorro una pasta importante, un dinero importante. El autoconsumo del equipo en stand-by, normas y certificaciones con las que cuenta, curvas de rendimiento, porcentajes armónicos, capacidad de funcionar como fuente de potencia reactiva, en muchos casos, y el soporte técnico. Es lo que me parece más importante comparar a la hora de comparar calidades, ¿no? Eh, Mariano comenta, ¿por qué se cambiaría un inversor si la instalación es de buena calidad? ¿Qué componentes suelen deteriorarse? De nuevo, todo en la vida se deteriora y se daña, absolutamente todo, no hay nada infinito, es ley termodinámica, pero el inversor al tener más elementos mecánicos, ¿sí? Que los paneles solares al requerir una temperatura de trabajo menor por ahí, al requerir refrigeración en muchos casos natural, en otros casos mecánica, tiene más componentes que pueden dañarse y se suelen, digamos, deteriorar con el tiempo. La vida útil de un inversor puede variar de, no sé, de 5 años a 20 años. ¿Qué va a pasar en los próximos años con los nuevos inversores? Bueno, todavía no sabemos porque tampoco tiene mucho tiempo, pero hay inversores de marcas reconocidas y muy buenas marcas que tienen 20 años operando sin ningún problema. Entonces, esto en cuanto a la calidad de los componentes más importantes, ¿no? Cuando hablamos de calidad en la planta, hay algunos indicadores, ¿sí? que me pueden ayudar a determinar mm, el rendimiento de una planta solar fotovoltaica y si es adecuado en función a lo previsto. Y hay varios indicadores, tanto indicadores de rendimiento como indicadores de generación de energía. Son indicadores que se suelen utilizar para comparar tecnologías, ¿no? Y comparar distintas plantas. En el caso de los indicadores de rendimiento de la planta, tenemos el rendimiento o eficiencia, normalmente del módulo, y es básicamente la relación entre la potencia nominal dividido el área por la irradiancia incidente en ese momento. En un módulo solar va del 19 al 20%. Y ese 20% es la potencia de la salida del módulo, no la potencia de salida de la planta. Luego tenemos el Performance Ratio, o PR. Esto ya lo hemos tocado en otros cursos, pero me interesa verlo acá porque justamente vamos a comparar calidad, no solamente digamos, técnica, sino también en cuanto al diseño de una planta. Muchas veces ocurre, seguramente les habrá pasado, que a un cliente le pasaron dos propuestas y me dice, no, la propuesta de la competencia es más barata y voy por esa.
y no compararon seguramente ni la potencia instalada ni la generación específica. Por ahí el otro competidor consideraba instalar los paneles de una forma en la cual era más barato, pero tenía un rendimiento muchísimo menor y el performance ratio pasaba a bajar, entre otras cosas. Entonces es muy importante entender esto y hacerse saber al cliente, ¿no? Entonces el performance ratio es el coeficiente de rendimiento que relaciona la generación real de la planta con la generación que tendría en condiciones ideales, sin considerar las pérdidas de rendimiento, pero sí considerando el rendimiento de los paneles. Esta es la fórmula de performance ratio y normalmente está entre el 75 y 85, un performance ratio razonable más o menos en Argentina. Luego tenemos el factor de capacidad. El factor de capacidad se utiliza para comparar tecnologías. Normalmente comparo fotovoltaica con eólica, por ejemplo, o fotovoltaica con hidroeléctrica, o también para comparar qué tan rentable puede ser un proyecto en función de su ubicación. El factor de capacidad de una planta solar fotovoltaica en Salta seguramente va a ser mayor que una planta solar fotovoltaica en Buenos Aires, ¿sí? Y también me ayuda a tomar ciertas decisiones asociadas al rendimiento de la planta y perdón, no al rendimiento de la planta, al rendimiento económico de la planta y a la rentabilidad esperada. Después tenemos indicadores de generación, que no son tanto indicadores de rendimiento, pero nos permiten comparar proyectos. Algunos de esos indicadores pueden ser la generación anual del proyecto, normalmente definida por la cantidad de kilowatt hora o megawatt hora que genera. La generación específica es la generación por cada unidad de potencia instalada, y esto varía en función al lugar, puede ser anual o mensual. Es decir, una planta por ahí en Salta, con las mismas condiciones de inclinación, potencia, orientación y demás, va a generar más que en Buenos Aires. También depende del lugar de Salta, ¿no? Y el load ratio o oversizing, sobredimensionamiento, como lo quieran llamar, es la relación entre la potencia en continua y potencia en alterna. Un tema muy rápido para que toquemos y que sepan que existe. En la generación solar fotovoltaica hay incertidumbres asociadas a la generación. Normalmente los software de modelado, esto creo que lo vimos también en la parte de simulación con software, no estoy completamente seguro, pero me interesa que lo vean ahora, eh, digamos, están asociados a una probabilidad de ocurrencia del valor que indican de generación, con una probabilidad, con un P50, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay incertidumbre en la generación. No tiene una probabilidad del 100% porque es una simulación, es una estimación, esa generación basada en ciertos modelos matemáticos y demás. Esta probabilidad de ocurrencia se puede obviamente delimitar, ¿no? Y se puede llevar a una probabilidad de ocurrencia mayor con cierta fórmula. Pero bueno, existen algunas incertidumbres. Estas incertidumbres se suelen dividir en cuatro categorías. Incertidumbres asociadas a la predicción de la medición, a la variabilidad espacial, y esto depende de dónde fue tomada la medición y dónde está hecha la simulación con la planta solar. Normalmente no se toma la simulación en el punto específico de la planta solar fotovoltaica, y acá hay una variabilidad importante. La representatividad del periodo de monitoreo, más considerando cambio climático, variaciones en el clima y demás. La variabilidad interanual, no todos los años el sol irradia, no que el sol irradia de la misma manera, pero no todos los años incide la misma potencia por unidad de área en todo el mundo, y energía por unidad de área. Y estos factores de incertidumbre, estos valores de incertidumbre, se pueden mover en el caso de la predicción de la medición del 2 al 15% de variación, en cuanto a variabilidad espacial del 0 al 1%, la representatividad del periodo de monitoreo del 0,5 al 2, la variabilidad interanual del 2 al 5 y la incertidumbre global del recurso del 5 al 17. Esto es solo asociado al recurso. Por lo tanto, hay variaciones y, digamos, puede llegar a haber desviaciones en cuanto a la simulación específica que se realizó. Esto es muy importante aclararlo a los clientes, porque muchas veces he visto propuestas que dicen que se garantiza la generación de energía solar, porque la planta va a generar cierta potencia sin considerar ¿cómo se llama esto? Las assumptions, digamos, los supuestos. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, generalmente los software de simulación modelan la planta con un P50. Quiere decir esto que el valor que te indican va a, o esa estimación va a exceder la generación real va a exceder el valor estimado en el 50% de los casos, con un 50% de probabilidad. Lo ideal es llevarlo a un P90 o un P99. Esto como para que tengan una idea, ¿no? Que funciona, es un análisis rápido, una planta solar fotovoltaica generada, simulada en un software que me indica una probabilidad de ocurrencia de un P50, daría
60, si esa probabilidad de ocurrencia la hago, ¿cómo decirlo? No desvío, la afecto, ¿sí? Con distintos valores de probabilidad de ocurrencia, considerando ciertas incertidumbres. Por ejemplo, un P90 para esa planta con una incertidumbre del 3% sería, en lugar de una generación de 8,760 o 8.760 megawatt hora, sería 8,42. 9% de incertidumbre, 7,75, así sucesivamente. Entonces, en función al riesgo que se quiere tomar del proyecto, selecciona, bueno, yo quiero tomar menos riesgo por un tema financiero o lo que sea, no sé, voy a ir con un, entonces tiene que hacer un análisis, ¿no? Hay algunas fórmulas, tengo algunos Excel que les puedo pasar si quieren, pero si me voy, por ejemplo, con un P99 y una incertidumbre del 9%, estoy bastante seguro que la planta como mínimo va a generar esto. El resto va a ser ganancia y si tomo todas las consideraciones financieras con este número, estoy casi seguro que no voy a perder guita, por así decirlo, ¿no? Bueno, eh, y también es importante asegurar un performance ratio adecuado, que el PR de la planta sea lo más elevado posible. Normalmente el performance ratio está entre 0,70, 0,75 y 0,85. Es raro plantas con performance ratio mayores porque los módulos por defecto pierden rendimiento por efecto de la temperatura, pero existen algunas acciones que me pueden permitir mantenerlo más elevado o elevarlo. La limpieza periódica de los módulos, permitir una correcta refrigeración de los módulos desde el inversor. La temperatura es un enemigo, digamos, de la generación de energía en cualquier tipo de tecnología, en energía solar térmica. Correcto dimensionado de la sección de los conductores. Campo de módulos solares e inversores ubicados en la misma zona, digamos, si están cerca, las pérdidas por efecto Joule asociados a la conducción de potencia en los conductores va a ser menor. Apriete adecuado de todas las conexiones y terminales de la instalación. Esto me puede hacer ganar un par de puntos. Adecuado dimensionamiento de los strings de paneles y la mitigación de los sombreados. El sombreado hace que disminuya considerablemente el PR, así como la orientación e inclinación de la planta. Y trabajar con tensiones de lado de corriente continua lo más elevadas posible según las condiciones del inversor y los módulos. Son algunas de las herramientas, ¿no? Obviamente, si tienen alguna otra, lo pueden comentar. Como para que tengan una idea, comparaciones de diversas plantas, una planta solar fotovoltaica son diversas potencias, ¿no? Pero de 29,4 kilowatts en corriente continua y 30 en corriente alterna, puede llegar a tener un rendimiento específico de 1526, otra planta de 1577, otra de 1304, porque en este caso la orientación de los módulos no era adecuada. El performance ratio, lo mismo, digamos. El performance ratio no está asociado directamente con la generación o con la generación específica. La planta de la izquierda tiene un PR de 81 y una generación específica de 1526. La planta del centro tiene un performance ratio de 85,8 y un rendimiento específico, una generación específica de 1577. Por lo tanto, no están estrictamente relacionados, no necesariamente. Y bueno, esto, como para que se lo lleven, obviamente funciona, son tablas de transposición, funciona la orientación e inclinación, ese performance ratio aumentará o disminuirá, digamos, ese rendimiento, ese performance ratio, perdón, no, el rendimiento específico de la planta. Estos son algunos ejemplos de cómo varía en términos porcentuales, en términos de generación de energía por unidad de potencia, en función a, a la orientación y la inclinación de la planta solar fotovoltaica. Como para comparar diversos proyectos, esto no me interesa que lo veamos demasiado, pero eh, yo tengo, por ejemplo, un proyecto 1, una potencia pico de 10,7 kilowatt pico, 15 kilowatt en esto está simulado con Helioscope, como para que lo vean, con esta orientación de paneles solares. Los paneles solares están inclinados y no están pegados a la cubierta, no están pegados al techo. Esta planta tiene una generación anual de 16,85 megawatt hora, con estructura inclinada, un PR de 85,8, estimado obviamente, orientaciones, precio estimado. Esto me da ciertos valores de precio específico. El precio específico es igual a el precio estimado dividido la potencia pico. En este caso sería, normalmente el precio específico se considera con la potencia pico. Sería 11.996 dividido 10,7, son 1.121, son USD o dólares por kilowatt pico. La generación específica de la instalación sería 16,85 megawatt hora dividido 10,7 es igual a 1.574 kilowatt hora sobre kilowatt pico, es decir, por cada kilowatt pico instalado, y el sobredimensionamiento sería igual a 10,7
10.7 dividido 15, que es la potencia del inversor. Sería 0,71. Es decir, está subdimensionada. En este caso se consideró así básicamente para ampliar la planta posteriormente. Bueno, otros ejemplos de plantas. Otra planta que los módulos están coplanares, con una inclinación y orientación no ideal, tiene un performance ratio de 79.1%, precio estimado de $105.000, para que tengan distintas condiciones y ejemplos de comparación, ¿no? Otro ejemplo. Y acá vamos a hacer el break del día. ¿Sí? Son las 18:11, vamos a hacer un break hasta las 18:15. ¿Parece? 4 o 5 minutitos. Ahí volvemos. Bueno, seguimos entonces. Pueden hacer cualquier consulta, no se cobran las consultas. Si no hacen alguna consulta, eso porque entienden todo o no entienden nada. Así que, bueno, no hay ningún problema si preguntan. Vienen, ok, hasta acá vienen entendiendo, me pueden confirmar eso, por lo menos con un pulgarcito. Así que bueno, vamos a ver la parte de estimación de costos. Si queda grabado, se va a subir a la plataforma de YouTube de Multiradio, la clase, así que por ahí la van a ver. Ahora, vamos a ver cómo estimar el costo de una instalación solar fotovoltaica. Y de nuevo, no es un taller, digamos, no vamos a hacer la estimación de costos, pero sí vamos a ver qué considerar. Es muy importante definir costos de capital y costos operativos. Son dos conceptos totalmente distintos. Seguramente alguno, digamos, lo habrá escuchado. Cuando hablamos de CAPEX, inversión inicial, costo de capital, capital expenditures o inversiones de bien de capital, como lo quieran llamar, el CAPEX son básicamente las inversiones de capital que crean beneficio. Es decir, el dinero o la guita que se utiliza para generar un beneficio, para generar un rendimiento. Eh, un gasto no suele ser un CAPEX, o comprar un televisor para ponerlo en la sala y no generarle ningún rendimiento no es un CAPEX, ¿sí? Es un gasto, básicamente. El CAPEX, ¿sí? Es básicamente, en una inversión solar fotovoltaica, es la inversión de capital destinada a compra de módulos solar fotovoltaicos y el BOS o Balance of System de la instalación. El BOS, seguramente lo habrán escuchado, incluye las estructuras de soporte, cableado, inversores, transformadores, conexión a red, infraestructura, procesos de planificación, de instalación, de ingeniería, entre otros trabajos. Es capital invertido para generar un rendimiento. Por otro lado, el OPEX o el costo operativo, y esto es importante, digamos, entender la diferencia, se me trabó esto acá. El OPEX es el gasto operativo o el costo operativo destinado principalmente a las necesidades de operación y mantenimiento de la planta solar fotovoltaica. Estas necesidades pueden ser muy distintas en función del tamaño de la planta, al tipo de sistema, etcétera, etcétera. Normalmente están relacionados a costos de mantenimiento de la instalación, costos de mantenimiento de contratos, eh, pago a personal, etcétera, etcétera. Son costos operativos. En muchos casos, los sistemas residenciales o comerciales no requieren ningún tipo de operación de mantenimiento o ningún tipo de contrato de operación de mantenimiento. Sin embargo, sistemas comerciales, industriales de producción de potencia sí que lo requieren, seguro que sí. Idealmente todos deberían ser operados y mantenidos. En muchos casos los costos digamos, asociados a la operación y mantenimiento a veces no se pueden pagar o no lo asume el cliente. Ahora, el OPEX o gasto operativo suele ser entre el 1 y el 2% del valor del CAPEX al año, más o menos, es lo que se suele considerar. Obviamente depende de la naturaleza del proyecto. En general, a medida que aumenta el tamaño del proyecto, el OPEX por unidad de escala disminuye. Por ahí es más barato operar por unidad de potencia una planta de 10 megas que una planta de 1 mega. Quizás se requiere el mismo personal o no aumenta, digamos, de manera directamente proporcional con la potencia, la necesidad de personal, por ejemplo. Y el alcance de las horas de operación y mantenimiento normalmente se define por contrato y no solamente limpiar los paneles. Suele considerar el monitoreo continuo de la planta y generación de informes, el mantenimiento preventivo que se realiza, mantenimiento correctivo, la gestión operativa, gestión de contratos, etcétera, etcétera. Y estos costos son variables. ¿Qué significa? Que probablemente el costo de operación y mantenimiento de una planta solar fotovoltaica no sea el mismo en el año 5 que en el año 1, porque quizás en el año 5 yo tengo que considerar el reemplazo de un inversor. Por ejemplo, por decir algo. Eh, más o menos
han variado costos de operación y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas a lo largo del año por mega de potencia instalado, más o menos. Esto según el ENREL, que es el Laboratorio de Energías Renovables de Buenos Aires. Ahora, cuando hablamos del costo de los módulos, esto, digamos, es solamente para que tengan como referencia, pero ha disminuido, ¿sí? Casi por 30 o más o menos por 30 en los últimos años. Para que tengan una idea, en el 77 un módulo costaba $76 por watt de potencia, ¿sí? De módulo solamente, ni siquiera potencia instalada de la planta, mientras que a finales de la década pasada ya estábamos en el orden de los 30. Hoy está como mesetado el costo del módulo por distintos motivos asociados a la demanda de los módulos, a temas de producción, de fletes logísticos internacionales y demás. Así que están más o menos en una escala, en un precio constante, pero la tendencia es que, digamos, el precio del módulo siga disminuyendo a largo plazo. Eh, cómo han disminuido los costos de los módulos solares en los últimos 10 años, más o menos, dependiendo de la tecnología y del país. Todos han ido disminuyendo en general. Las tecnologías más baratas están asociadas al silicio cristalino, mono y policristalino, por un tema de disponibilidad y de madurez tecnológica y demás. Ahora, eh, esto para considerarlo, ¿no? En una planta solar fotovoltaica, o el costo de una planta solar fotovoltaica instalada, depende de un montón de factores. Y en distintos mercados es distinto el costo. Esto es un informe de Wood Mackenzie para plantas de escala de red, utility scale, en los mercados más grandes, ¿no? Uno, muchos mercados, normalmente los más grandes, han roto la barrera del dólar por watt pico. Y esto principalmente en mercados, esto es potencia instalada, ¿no? Principalmente en mercados donde la mano de obra es barata y donde se producen los módulos, China e India, por ejemplo. Los 20 mercados más grandes del mundo teóricamente cubrirán el 83% de la demanda para el 2023. China e India lideran la reducción de costos por un tema de costos soft, digamos, básicamente, y porque están muy cerca de la producción. Digamos, la producción de módulos solares normalmente se da en China, digamos, en mayor medida, ¿no? Y esto se traduce en costos de instalación más bajos. Y en países donde los costos de mano de obra son mayores, normalmente el costo de la potencia instalada de plantas solares fotovoltaicas es mayor. En muchos casos, digamos, están por debajo del watt pico, del dólar por watt pico instalado. Ahora, existe una tendencia global clara y más o menos definida en que el CAPEX está reduciéndose año a año, según Wood Mackenzie, de vuelta, no según Héctor. Se cree que para el 2023, más o menos, el CAPEX se reducirá en torno al 2020, este es un informe de 2019. Se espera la reducción interanual de alrededor del 3,4% del CAPEX en una instalación solar fotovoltaica, por lo tanto, teóricamente, para el 2030, en promedio, el promedio global va a estar más o menos por $0,7 por kilowatt pico. Esto puede variar si la demanda de renovables y de solar fotovoltaica aumenta de manera desmedida, probablemente esto no se consiga. Y bueno, se podría conseguir teóricamente un CAPEX inferior a 0,6 en algunos países, dólares por watt pico de potencia instalada. Estas son algunas tendencias como para que lo tengan en consideración. En Argentina, esto es el mismo informe de Wood Mackenzie, está ocurriendo lo mismo que en el resto del mundo. Hay una fuerte reducción de costos debido, que se recordó, pero debido principalmente a la implementación a gran escala de instalaciones solares fotovoltaicas. Se espera que disminuyan los costos más o menos a menos de 0,8 para el 2030. El congelamiento tarifario y el tipo de cambio hacen que acá justamente se me quedó medio trabada la imagen, pero hacen que la tendencia, digamos, vaya en sentido contrario. Y hay que prestar especial atención en políticas energéticas. Ahora, se espera que la reducción sea de más o menos un 3,3% por año para el 2030, más o menos, y el precio va a estar un poco por encima del promedio global, teóricamente. Acá me interesa que vean que, digamos, está disminuyendo el costo de las tecnologías, ¿no? Existen importantes oportunidades de mejora en distintos aspectos o en distintas partidas, digamos, en el CAPEX de un proyecto. Los inversores teóricamente pueden disminuir un 6% su costo, el BOS del sistema eléctrico 7%, el estructura de soporte 9%, los costos de desarrollo están un 14%, los costos del módulo
teóricamente podrían bajar hasta un 28% y los costos blandos, asociados a la mano de obra, eficiencia y demás, son 37 por permisos, etcétera, etcétera, hasta un 37%. Como para que tengan una idea y que muy probablemente la energía solar fotovoltaica va a seguir siendo competitiva, incluso va a ser más competitiva con el paso del tiempo, mucho más. Más cuando consideramos el aumento de las tarifas, eh, temas asociados al menor acceso a gas ruso en el mundo, etcétera, etcétera. En Europa se fueron al carajo digamos, los servicios energéticos. Entonces, de acá les voy a mostrar algunos gráficos de un informe del C40 que se hizo hace 2 años más o menos, donde se estudió el potencial de generación distribuida de la ciudad de Buenos Aires, de capital, y cuáles eran más o menos los tiempos de recupero de inversión de instalaciones solares fotovoltaicas en Buenos Aires, y además cuáles podrían ser políticas que de una u otra forma potencien la implementación de renovables, ¿no? Entonces, esto es, así está conformada, o más o menos conformada, la cadena de valor en una instalación solar fotovoltaica. Esta cadena de valor involucra distintos procesos y servicios necesarios para que el producto llegue a estar instalado, pasando desde la extracción del silicio, ¿sí? La fabricación del módulo, el silicio se transforma en oblea, la oblea en celda, la celda en módulo, a través de obviamente un proceso industrial. Luego, el módulo se distribuye, se instala, comienza a generar energía y se dispone finalmente, digamos, la disposición final o el fin del ciclo de vida de la instalación debería estar considerado obviamente en la cadena de producción. Pero así estaría más o menos estructurada esta cadena de producción, ¿no? Ahora, para que tengan una idea, la estructura de costo de una instalación solar fotovoltaica, más o menos residencial, obviamente depende de la escala, depende de un montón de cosas, depende de cuántas instalaciones se realizan, depende de cuántos equipos se compran, depende de un montón de factores, pero más o menos digamos, la estructura de costos es algo como esto, una instalación residencial de 3 kilowatt pico, teóricamente, ¿no? Los materiales repercuten de manera importante y también la mano de obra. A medida que la instalación es más chica, la mano de obra es más importante en cuanto al costo de la mano de obra en el proyecto total, la ponderación o el porcentaje, ¿no? Entonces, más o menos una instalación de 3 kilowatt pico tiene un costo, llamémoslo precio de venta, ¿no? Panel solar 0,49, inversor 0,56, estructura de soporte 0,13, baterías eléctricas 0,23, instalación 0,23. Esto me da un precio por watt pico de 1,64 para una instalación de 3 kilowatt pico. Cuando hablamos de una instalación de por ahí 10 kilowatt pico, el número puede cambiar sensiblemente. En paneles 0,49, inversor 0,35, estructura de soporte 0,13, material eléctrico 0,10, instalación 0,17, más o menos, dándome $1.23 por watt pico para una instalación de 10 kilowatts. Y para una instalación de 50 kilowatt pico, es decir, 50 kilowatts de potencia de paneles, el costo, como pueden ver hay costos que disminuyen con la escala. Por ejemplo, el costo de materiales eléctricos en una instalación residencial es de 0,23, mientras que en una instalación comercial es de 0,10. ¿Por qué? Porque por ahí se utiliza, no aumenta de manera lineal el precio en función a cómo aumenta la potencia de una térmica, por ejemplo, o un diferencial que se utiliza. Y ocurre lo mismo con el inversor. Un inversor de 3 kilowatts por unidad de potencia es más caro que un inversor de 10 kilowatts, porque utiliza una misma carcasa, la electrónica es similar, digamos, y demás. Entonces esto es importante considerarlo. Y una instalación de 50 kilowatts, en una instalación de 50 kilowatts pico, disminuye un poco más incluso este porcentaje o esta ponderación relacionada al costo de la instalación o de los materiales eléctricos por la unidad de potencia, ¿no? Más o menos una instalación de 50 kilowatt pico, estamos hablando de $0,49 por watt pico de módulos, inversor 0,17, 0,18 de de soporte, 0,07 de materiales eléctricos, instalación 0,14, 1,05. Estos números que les estoy dando por ahí no están completamente actualizados, son un poco mayores, digamos, porque ha aumentado un poco el precio de los módulos, asociado a fletes, digamos, costos logísticos y demás, pero les da una referencia a cómo está estructurado el costo de una instalación solar fotovoltaica, más o menos. Entonces, los CAPEX, comparando los distintos tamaños de las instalaciones, se mueven en este rango, 3 kilowatts más o menos,
1,80, considerando IVA, ¿no? Impuestos incluidos. 10 kilowatts, 1,40, 50 kilowatts, 1,20, más o menos. Puede ser un poco mayor, de nuevo. Pero más o menos de esta manera se desglosa, como para que tengan en cuenta la importancia del costo de cada uno de los elementos dentro de una instalación. A medida que es más chica la instalación, el inversor tiene un papel más importante, ¿no?, dentro del costo. Bueno, esto fue un análisis de mercado que se hizo para entender más o menos en qué rango de precios están los sistemas llave en mano, es decir, instalados. Más o menos para un sistema residencial de 3 kilowatts, mínimo 3.250, estos son dólares por watt, máximo 4.435. Un comercial 9.500 a 12.600. Un industrial de 50 kilowatts de 37.000 a, perdón, de 3.250 a 6.900, de 9.500 a 16.000 y de 37.000 a 80.000, más o menos. Estos son los promedios. Pero bueno, se mueven en ese rango, más o menos. Ahora, se hizo un estudio de mercado, esto me parece muy interesante, donde se estima que existe una capacidad para instalar unos 5.3 gigawatts de potencia solar fotovoltaica en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta potencia instalada representaría, acá no dice, pero es más o menos una reducción del 48% de las emisiones de CO2 y en energía, a ver si lo puedo ver acá, modificar. Después le tiro el dato. Entonces, se hizo este estudio por comunas, eh, determinando la superficie total de cada comuna, la superficie bruta de azoteas, la superficie disponible, considerando cierta cantidad de pérdidas, ciertas sombras, la capacidad de potencia a instalar en cada comuna, la energía que podría generar cada comuna y las emisiones de CO2 evitadas, ¿no? Para que tengan como referencia. Igual que me interesa que veamos un poco los costos. Mariano comenta que veo que utilidades buscadas son del 40% más o menos en 3 kilowatts o en 50 kilowatts. Que no, si no deberían bajar a potencias mayores. A ver, sí, teóricamente sí, igual depende de tu estructura de costos y que más o menos eh, que estés esperando en cuanto a tu rentabilidad. No puedo decir cuál es la rentabilidad que debería aplicarse a algún proyecto, pero un markup del 20, 30, 40% suele estar ok. Bueno, entonces el CAPEX de una instalación solar fotovoltaica puede variar según su escala. A continuación se muestra un análisis abierto de CAPEX más o menos basado en un proyecto de renovar, en un relevamiento de precios de proyectos de renovar, donde normalmente en una estructura de costo de un proyecto se desglosa de la siguiente manera: precio de módulo, precio de inversor, estructura, BOS, eléctrico, BOS, todo lo relacionado a instalación eléctrica, trabajo de montaje de equipamiento, gastos generales del EPC, servicio, ingeniería, estudios, dirección de obra, etcétera, gastos generales y el beneficio neto. Es más o menos como se puede estructurar una, eh, una estructura de costos o un análisis de costo de un proyecto de energía solar fotovoltaica. Es como se puede llegar a desglosar. Entonces, más o menos, en función a la potencia, esto a escala de utility, de una instalación de 10 megas, esto es promedio, ¿no? Podemos estar hablando de un costo instalado de 0,96 dólares por watt pico, 50 megas 0,87, 100 megas 0,86, más o menos. Esto es exactamente lo mismo, pero en un gráfico de barras, como para que puedan ver cómo se desglosa y la ponderación que tiene cada uno de los digamos, de las partidas, ¿sí?, o de los componentes de la estructura de costos. Pero bueno, ¿cómo estimo los costos? ¿De qué manera los puedo estimar? ¿De qué manera puedo definir cuánto me cuesta una instalación? Existen muchos métodos para definir el costo de una instalación. Normalmente se utiliza el método de análisis de costo unitario, puede utilizar cualquiera, pero es importante entender qué es un costo. Un costo es la cuantificación de los recursos necesarios para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Por lo tanto, un costo está asociado también a un rendimiento. Cuando hablamos de valor económico que representa la compra de un objeto, de un servicio, lo que sea, a la cual se le quiere sacar un rendimiento, se habla de costo. Cuando hablamos de la compra o la adquisición o ¿cómo decirlo? El intercambio, ¿sí?, económico por un objeto o un servicio, donde no se le busca sacar un rendimiento, se habla de gasto, normalmente. Eso es una importancia
Es una diferencia importante. Néstor me comenta que no se escucha. ¿El resto me escuchan? Ahí volvió. Avísenme si me están escuchando, por favor, o no. Veo que dicen que sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, una estimación de costos es una compilación y análisis de elementos, ¿sí? O de los elementos que contribuyen al costo de un proyecto. Es una estimación, no un cálculo. La estimación de costos nunca es precisa. Va, o no es que nunca es precisa, nunca es exacta. Dependiendo del grado de ingeniería o del grado de detalle que se tenga, se puede llegar a una estimación de costos mucho más precisa o menos precisa. Pero normalmente es una estimación, no es un cálculo, no es que no hay un cálculo de costos. Es una estimación, porque normalmente cuando se vende un proyecto, digamos, pasa cierto tiempo desde que el proyecto se vendió hasta que se ejecutó, y por ahí los tiempos de compra fueron distintos, los precios cambiaron, se consiguió algún descuento, aumentó algún precio, o lo que sea, y el proyecto termina teniendo rentabilidades distintas a las que se planificaron, y costos distintos. Por lo tanto, el costo se estima, ¿no? Nunca se, no sé cómo decirlo, nunca se define con exactitud. Es importante prestar atención a los siguientes puntos. Uno, la estimación específica depende de cada proyecto. Cada proyecto tiene costos totalmente distintos, sin importar. Hay quienes venden kits de instalaciones solares fotovoltaicas, todos al mismo precio. Más allá de que el precio de venta sea el mismo, el costo probablemente no sea el mismo siempre. Pues se pueden tener costos, no sé, impositivos distintos, costos de fletes distintos. eh, en un caso la instalación estaba a 50 kilómetros y el otro estaba a 65 y la nafta se utilizó más o menos en mayor medida, entonces el costo fue mayor o menor. Los costos nunca son iguales o exactamente iguales en todos los proyectos, a menos que, en caso de proyectos, no, a menos que produzca algún bien o alguna, no sé, una Coca-Cola. Si produzco una Coca-Cola, por ahí el costo de cada Coca-Cola de producción es muy similar o casi igual, porque lo pondré dentro de una cadena de producción. En el caso de los proyectos, todos los costos son distintos. Los valores son cambiantes en el tiempo, la estimación se debe adaptar a los cambios tecnológicos y son siempre aproximados. Casi nunca, por no decir nunca, son exactos los costos. Ahora, el costo está asociado a los valores utilizados para ofrecer el servicio, mientras que el precio es el valor que paga el mercado o a cuánto estoy intercambiando el servicio que yo presto en términos económicos con el cliente. Por lo tanto, el precio es siempre el costo más la ganancia o el beneficio. No siempre el precio es mayor el costo. Yo podría perfectamente vender a un precio menor de lo que me costó. En ese caso voy a tener una pérdida. Pero bueno, normalmente es precio igual a costo más ganancia. Y el costo está compuesto de la siguiente manera. Eh, Costos directos, uno, son los costos de materiales, transporte, costos de equipos propios o alquilados, costos de mano de obra, salarios, porcentaje de leyes laborales que digamos tienen que aplicar a los salarios, cargas sociales, etcétera, etcétera. Estos son costos directos del proyecto. Luego tenemos costos indirectos, que normalmente son costos administrativos relacionados a los gastos de obra, los gastos de la empresa, costos financieros, etcétera, etcétera. Y luego está la utilidad que me da, digamos, ¿cómo decirlo? Los costos más la utilidad me definen el precio, ¿sí? Pero bueno, existen costos siempre directos e indirectos en los proyectos. Y estos costos se estiman en función con diversos niveles de precisión y diversas clases de estimación de costos en función al grado de ingeniería. A medida que aumenta el grado o la clase de estimación de costos, aumenta la precisión. Normalmente, en las estimaciones de costos de clase 1, se tiene una ingeniería de detalle y hay una variación máxima de más o menos el 10% en el 90% de los casos. En una estimación de costos de clase 5, donde se tiene solamente una ingeniería conceptual, el más o menos 10% de variación se da en más o menos el 40% de los casos. Por lo tanto, es mucho menos precisa o es más imprecisa la estimación. Lo ideal es definir costos con una ingeniería de detalle completa. Por lo menos en una instalación solar fotovoltaica no es lo mismo definir costos con una estimación de cuándo me pueden salir los materiales eléctricos que estimar los costos con una ingeniería hecha sabiendo exactamente cuántos metros de cable se necesitan, cuántos conectores, cuántos, no sé, térmicas o lo que sea, y teniendo el precio, o el costo, teniendo el costo de mis proveedores de cada uno de los ítems. Obviamente voy a tener una estimación mucho más precisa y el riesgo va a ser menor. Es importante irse cada vez más hacia una ingeniería de detalle para tener una estimación más precisa. Siempre tienen variación igual.
Entonces, normalmente el método que se utiliza para estimar los costos es un análisis de precio unitario, un método de precio unitario. Es el que se suele utilizar, existen otros métodos. Este método se utiliza para calcular el precio total del proyecto definiendo el precio de cada una de las partidas de la instalación de forma detallada. Estas partidas se pueden definir de manera, digamos, distinta en cada caso. Cada uno de ustedes puede definir estas partidas de precios unitarios como les parezca más conveniente. Por ejemplo, hay quienes lo definen como estructura de soporte, paneles solares, inversor, materiales eléctricos, instalación, etcétera, etcétera. Hay quienes desglosan todos los materiales eléctricos, por ejemplo, en su estimación de costo, y eso hace que la estimación sea un poco más precisa. Es importante seguir las siguientes etapas: relevar los requisitos del proyecto, definir el alcance, computar los requisitos, es decir, cuantificarlos, y desarrollar el costo estimado. Así luce una estimación de costos de una instalación solar fotovoltaica, más o menos, para que tengan una idea. Está medio desfasada en cuanto a números, pero es como luce, donde como costos directos tenemos módulos solares, inversor, estructura de soporte, instalación y materiales eléctricos, son algunos costos directos. Como costos indirectos tenemos gastos administrativos, gastos financieros, seguros y habilitación. Entonces, de esta manera, yo podría perfectamente definir mi estructura de costos de una instalación solar fotovoltaica de generación distribuida a una escala más o menos pequeña. Obviamente, a medida que la escala aumenta, necesito un nivel de precisión mucho mayor. Pero nada, puede estar definida más o menos de esta manera. Acá algún detalle. Y hasta que llegamos a la parte de estimación de costos. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis financiero de unas instalaciones, ¿no? Primero, existen algunos conceptos financieros importantes. Acá voy a pasarlo medio por arriba. Esto lo vimos en un curso que hicimos o vimos algo similar ya les voy a decir cuál fue el curso, creo de evaluación de propuestas, no, evaluación de propuestas no, de ventas de sistemas solares fotovoltaicos, que debe estar en el canal de YouTube de Multiradio. Ahora, el dinero representa valor. El dinero no representa nada más que valor. Digamos, vale algo, ¿no? Pero no vale virtualmente nada si yo no doy el valor que el dinero representa. Por eso es que el valor de las monedas y la divisa fluctúa con respecto al tiempo, por muchos motivos, pero normalmente por el valor que nosotros le damos a ese dinero, por la confianza que tiene, por la característica de reserva de valor, etcétera, etcétera. Y el valor del dinero cambia en el tiempo. Que a ustedes les dicen, te doy $10.000 hoy o $10.000 dentro de 10 años, que prefieren tener los $10.000 hoy, tenerlos hoy. Entonces, el tiempo es un factor importantísimo cuando hablamos de dinero y del valor que tiene el dinero. Siempre, digamos, te conviene tenerlo antes. Si el dinero lo tienes disponible dentro de mucho más tiempo, tienes que hacerlo, modificar su valor por una tasa de descuento, que luego lo vamos a ver. Y hay algunos conceptos importantes asociados a las inversiones, asociados al dinero. Esto no es un curso de inversiones, ni mucho menos, pero más o menos para que tengan una idea. Y lo primero es definir una inversión. Una inversión es toda asignación de recursos o de valor con ánimo de lucro, o con ánimo de obtener ingresos futuros que recuperen el valor del capital más un beneficio. No es una inversión disponer de capital eh, para algo que no me genera un beneficio, o que no espero que me genere un beneficio. Yo puedo tener una inversión en la cual no genere beneficio, pero yo esperaba tener un beneficio. Un flujo de fondos es, digamos, son los ingresos y egresos de dinero recurrente en un proyecto, básicamente cobranzas y pagos. El horizonte es el plazo en el cual se elabora el análisis del proyecto, y la tasa de descuento, también llamada estándar financiero, tasa externa, costo de capital, costo de oportunidad, costo de deuda, etcétera, etcétera, representa básicamente cuál es el costo de oportunidad, es decir, el costo de no haber puesto ese dinero en otra inversión con respecto a mi inversión. ¿Sí? Y bueno, y existen diversos métodos para evaluar la rentabilidad o evaluar en términos económicos financieros un proyecto. Normalmente se utilizan estos, y es importante que entender que se consideran solo aspectos económicos, el costo de oportunidad, la generación de energía anual, etcétera. Sin embargo, no existe un método único de evaluación económica de un proyecto, económica financiera. Normalmente se utilizan varios métodos y en función del resultado que se busque o que se espere, se determinará uno u otro, digamos, como indicador. Tenemos el VAN, que es el valor actual neto, representa, digamos, estima el valor presente de todos los ingresos futuros menos el valor presente de todos los egresos.
La VAM o el valor actual neto es básicamente el valor actual de los flujos del proyecto considerando la tasa de descuento que yo espero de ese proyecto, considerando cuánto va perdiendo valor el dinero a medida que pasan los años. Entonces, no es lo mismo tener un ingreso de $1 millón en un año que un ingreso de $1 millón dividido en 10 años. Es decir, recibiendo, no sé, por año $100.000. El valor total actual de esos dos flujos va a ser mayor en el caso del dinero que te entregan en el día uno que en el caso de todos los flujos, digamos. Va a ser mayor siempre. Luego tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno, representa el rendimiento generado por la inversión. Matemáticamente es la tasa de descuento que hace que el avance a cero, es el emitir. El periodo de recupero o repago, muchos lo llaman retorno, etcétera, es básicamente el tiempo que transcurre hasta que los flujos se devuelven haciendo la inversión, digamos, cero, por así decirlo. O sea, es el momento en el cual yo recupero la inversión que realicé, considerando o no la tasa de descuento. Es decir, considerando flujos netos, no siendo modificados de una u otra forma por la inflación o no considerándolos. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Y otro indicador que se utiliza para comparar el rendimiento de un proyecto solar fotovoltaico es el Levelized Cost of Energy, que es el costo nivelado o estandarizado, como quieran llamar, de la energía, y representa el valor de cada megawatt hora o kilowatt hora generado de manera prorrateada en el tiempo de mi inversión o de mi instalación, el tiempo de vida del proyecto, digamos. Y normalmente se utiliza para comparar tecnologías. Siempre se trata de escoger, obviamente, la inversión que tiene el costo nivelado de energía menor, teóricamente. Y se utiliza, por ejemplo, yo puedo calcular el costo de mi energía de la red y compararla con el costo nivelado de energía solar fotovoltaica generada por mi planta. Si el costo, el LCOE de la planta solar fotovoltaica es menor que el de la red, me voy con el de la planta solar fotovoltaica. Siempre asumiendo que la red, el costo de energía de la red obviamente sufre variaciones a lo largo del tiempo. Ahora, el BAN o valor actual neto nos permite asignarle un valor a la inversión y compararlo con diversas alternativas de inversión. Si el VAN es positivo, es rentable, es decir, hay un rendimiento. Si el VAN es negativo, no es rentable. Normalmente se selecciona el proyecto, cuando lo comparamos, se selecciona un proyecto que tiene el mayor VAN positivo. Sin embargo, el VAN no necesariamente me indica qué tan rentable es un proyecto. Porque, por ejemplo, un proyecto en el cual yo hice una inversión de $100 millones a 10 años, eh, con un BAN positivo, probablemente va a tener un rendimiento mayor que un proyecto que tiene no sé, una inversión inicial de $50.000 por un plazo de 2 años. Seguramente el BAN del primer proyecto va a ser mucho mayor, eso no significa que sea mucho más rentable. Quizás mi rentabilidad fue mayor en cuanto a qué porcentaje de ingreso tuve sobre la inversión inicial del primer proyecto. Eso puede ocurrir, digamos, suele ocurrir. De hecho, este es como uno de los principales problemas cuando se calcula, no cuando se calcula, cuando se comparan proyectos de energía solar fotovoltaica con proyectos de otra índole, porque no se consideran los plazos de recupero. En realidad no los plazos de recupero, los plazos de inversión, porque comparas un proyecto de 4 años con un proyecto de 25 años, y por ahí el proyecto de 25 años tiene una TIR mayor, una tasa interna de retorno mayor que el proyecto más corto. Pero como estás comparando por ahí el recupero de inversión o el tiempo de recupero, el retorno, digamos, el tiempo de retorno de inversión, lo descartas. El retorno de inversión no mide de ninguna forma la rentabilidad de un proyecto, mide el riesgo. Entonces, luego tenemos la TIR, o tasa interna de retorno, es un indicador financiero del proyecto y representa la rentabilidad interna del proyecto. Matemáticamente, perdón, la TIR es la tasa de descuento que hace la base a cero. Si la TIR es mayor al costo de oportunidad, se invierte; si es menor, no se invierte. Así de sencillo. Por ejemplo, si yo tengo que el proyecto me entrega una TIR, supongamos un proyecto en pesos, me entrega una TIR del 70% y un plazo fijo, por decir algo, o digamos, alguna tasa de comparación con la cual yo esté comparando hacer la inversión, me dé un 40-50%, entonces invierto el proyecto de energía solar fotovoltaica. Normalmente se toman las decisiones de esta manera. Hay una limitación que es que la TIR presupone la reinversión automática de fondos.
Esto se puede corregir con una TIR modificada. Bueno, no lo vamos a ver acá. El recupero de inversión o periodo de repago es el tiempo que transcurre hasta que los flujos de caja recuperan la inversión inicial en el proyecto. Se usa en muchas situaciones del mercado que representan riesgo y se espera recuperar la inversión lo antes posible. El periodo de recupero o recupero de inversión no necesariamente está asociado a la rentabilidad de un proyecto. Mide más bien el riesgo. Mide qué tan rápido yo tengo mi capital de regreso para poder reinvertirlo, pero no mide la rentabilidad. Yo puedo tener un retorno, imagínense este caso, ¿no? Un proyecto de 5 años que tengo por año un 20% de retorno. Por ahí voy a recuperar la inversión en 5 años, pero no va a tener nada de rentabilidad. Y un proyecto de 10 años donde recupero la inversión en 7 años y después tengo 3 años, por así decirlo, ¿no? De flujo positivo, voy a tener más rentabilidad que en el proyecto anterior, aunque lo recupere la inversión después. Esto es muy importante considerarlo principalmente y transmitirlo a los clientes, ¿no? Principalmente instalaciones a las cuales nos dedicamos, instalaciones solares fotovoltaicas. Bueno, y otro indicador es el costo nivelado de energía. Acá les dejo la fórmula y digamos, qué significa cada uno de los signos en la fórmula. Pero el costo nivelado de energía básicamente se utiliza para comparar el precio de kilowatt hora de diversas fuentes de energía. Puede ser la energía eléctrica de la red y la energía eléctrica del sistema solar fotovoltaico que estoy dimensionando. ¿Qué puede variar en cuanto a, digamos, cómo varían mis indicadores de qué manera financio los proyectos? Si los financio a través de un pago contado, a través de un crédito, un leasing, un PPA, eso está asociado a diversos, digamos, tasas que de una u otra forma, no sé cómo decirlo, pero de una u otra forma afectan el rendimiento de mi proyecto. Si yo por ahí me financio con una tasa de financiamiento mayor a una tasa de descuento que puedo llegar a considerar en un proyecto, yo estoy tomando una mala decisión, digamos. Por ejemplo, si me financio un 80% y la tasa de descuento, eh, no sé, estimada era de un 60%, entonces estoy perdiendo un 20% de rendimiento de mi inversión. Algo también importante que normalmente afecta a cómo rinde un proyecto solar fotovoltaico es el perfil de carga de los clientes. Normalmente, mientras yo tengo, en el caso de instalaciones de generación distribuida, tengo un mayor porcentaje de autoconsumo, es decir, autoconsumo más un porcentaje mayor de la energía que genero e inyecto menos a la red, mi retorno de inversión va a ser mejor. Y principalmente en instalaciones donde eh, el precio del kilowatt hora inyectado es menor al precio del kilowatt hora consumido. En ese caso me conviene siempre autoconsumir todo lo posible. Y normalmente depende de cómo sea el perfil de carga. Por ejemplo, el de acá arriba a la izquierda es un perfil de carga de un cliente residencial. Arriba a la derecha un perfil de carga de un cliente industrial. Normalmente en los clientes residenciales el autoconsumo, producto de la diferencia entre la curva de generación y la curva de consumo, es mucho menor que el autoconsumo de un cliente comercial industrial. Eso se debe definir. Normalmente estos son promedios, como para tener una referencia, sacado el mismo informe del C40. En un cliente residencial de unos 3 kilowatts más o menos, el autoconsumo es aprox del 40%, cliente comercial aprox 70%, cliente industrial aprox 80%, más o menos. A medida que tengo un autoconsumo mayor, tengo mayor energía autoconsumida y un mayor ahorro generado, ¿no? Ahora, ¿cómo suelen ser los periodos de recupero de una inversión de una instalación solar fotovoltaica considerando estos indicadores que por ahí no son los mejores, pero bueno, es lo que se considera en este informe? En una instalación de 3 kilowatts, 10 y 50, considerando 1.395 kWh por kilowatt pico instalado de generación específica, tecnología de módulos, degradación anual, costo de inversión con y sin IVA, costo de mantenimiento y porcentaje de autoconsumo. Lucen como algo como esto, digamos, donde tenemos en una instalación residencial, comercial e industrial, en la residencial, considerando una inversión inicial de más o menos $5.372, dólares, un BAN de menos $3.000, una TIR de 1%, y un payback de 26 años, más o menos. En un cliente comercial, un payback de 21 años, en un cliente industrial de 17. En este caso, en este informe, están considerando rendimientos específicos bajos, ¿sí? Tasas de descuento seguramente elevadas y demás. Si se considera el beneficio fiscal de la ley 27424, estas TIR se mejoran
igual son TIR en dólares, una TIR en dólares del 10%, para ahí una TIR razonable, con un payback de 8 años. Si vos le preguntas a una, ahí veo una pregunta, ahora la respondo. Si le preguntas a un inversor en Wall Street, eh, si una rentabilidad del 10% en dólares al año es buena, te va a decir que es buenísima, considerando un payback de 8 años, digamos, es una rentabilidad relativamente buena. Obviamente, hay muchos otros riesgos asociados. Esos periodos de repago son considerando que se vende energía a la red, sí, son considerando que un porcentaje de energía se inyecta y otro se autoconsume. Si todo se autoconsume, probablemente ese porcentaje de recupero sea mayor. Y esto es un análisis que se hizo hace un par de años. Quiero traer estos ejemplos como para que lo vean. Un análisis que se hizo hace un par de años en la ciudad autónoma de Buenos Aires, justamente donde la energía es mucho más barata en Argentina, ¿no? Y hacer este ejemplo, este análisis en otra provincia es distinto. Pero voy a mostrar ahora un caso de una instalación real, ¿no? Ya vamos a terminar, seguramente nos quedemos hasta 7 y 10. Ahora, esto es un escenario actual. En el caso de un escenario sin subsidios y con una viabilidad, los proyectos serían seguramente más viables económicamente, estos números se irían de, por ejemplo, en el caso de un cliente residencial, sin beneficio de certificado fiscal, a una TIR del 1% al 7%, comercial al 11%, industrial al 14%. Periodo de recupero de inversión 14, 10 y 8 años. Y en el caso de sistemas con un beneficio fiscal, TIR 11%, 16 y 20%. Una TIR del 20% en dólares es excelente. Más allá de que hoy el dólar tiene cierta inflación y demás, ¿no? Eh, Como para que lo consideren nada más. Ahora, eh, recuperos de inversión considerando tarifas actuales y tarifas sin subsidio, una instalación de 3 kilowatts, recupero de inversión de, no sé, 20 años, sin... Esto en el caso de una inversión que se hace en 2020. Si, si no existieran los subsidios, sería más o menos 13 años. En el caso de una instalación comercial, sería de unos 10 años, 11 años, con los subsidios actuales, sin subsidio unos 6 años. Industrial, unos 5 años sin subsidio, más o menos, como para tener una idea de la importancia de los subsidios dentro de la instalación, ¿no? Los subsidios a la electricidad, en este caso, que es la tarifa contra la cual se compara. Ahora, eh, comparaciones, ¿no? De cómo serían los distintos escenarios de recuperos de inversión o de periodos de recupero de payback, básicamente de una instalación residencial, comercial e industrial, considerando diversos escenarios. Tarifa actual con crédito fiscal, con certificado de crédito fiscal, tarifa actual sin subsidio y tarifa sin subsidio sin certificado de crédito fiscal y tarifa sin subsidio con certificado de crédito fiscal. Eh, Podemos irnos de 26 a 8 años, de 21 a 6 años y de 17 a 5 años. Estos números, digamos, 5 años de recupero de inversión para una inversión de 25 años, el plazo total de inversión, digamos, es excelente, el recupero de inversión. Ahora, para ver un ejemplo real de una instalación solar fotovoltaica, de cómo se vería, ¿no? El recupero, no recupero, cómo se vería el cash flow de esta instalación considerando los siguientes supuestos. 100 kilowatt pico de potencia instalada, una generación específica de 1550 kilowatts por kilowatt pico, que es una generación específica razonable para cualquier lugar, por lo menos de provincia de Buenos Aires para arriba. Si te vas a Mendoza, San Juan, Salta, vas a tener una generación específica mejor, mucho mejor. Una generación anual de 155 kilowatt hora, una pérdida de rendimiento inicial del 1% de los módulos e interanual posterior al año 1 de 0,5%. Precio específico de $950 por kilowatt pico, que quizá hoy es un poco más difícil de llegar a ese número. En este caso considero un tipo de cambio de $100, y se lo decía hace un par de semanas, unas semanas. Precio de energía eléctrica, 7,5 kilowatt hora, pesos, perdón, el kilowatt hora. Tasa de descuento 30%, aumento de la electricidad interanual 35%, plazo de evaluación 25 años, costo de operación y mantenimiento de más o menos $10 por kilowatt pico. Considerando que se autoconsume el 100% y que nos dan 2 millones de pesos por bono fiscal, y en este caso sin considerar amortización, descuento de ganancias, bonos de carbono en el caso de aplicar o algún otro incentivo, nos daría un cash flow como esto, algo como esto, donde yo tengo un Excel que si quieren se los comparto, no hay ningún problema. Me perdió acá está. Tengo
años, kilowatts generados, kilowatt horas generados, precio de energía de la red por año, ahorro por pago a la distribuidora, incentivos, costo, operación y mantenimiento, flujo nominal, es decir, el flujo económico año a año sin descontarlo, flujo nominal acumulado, flujo descontado, es decir, el flujo de cada año descontándolo al año cero, y flujo acumulado descontado, me daría que teóricamente una instalación de este tipo, considerando de nuevo que la energía aumenta haciendo un 35% en pesos de manera interanual, yo tendría una, eh, un recupero de inversión o un flujo acumulado, digamos, perdón, retorno de inversión de más o menos 6 años sin descontar. Y si lo descuento, es decir, si considero que el dinero vale menos con el paso del tiempo, sería de unos 8 o 9 años, más o menos. Que son retornos de inversión razonables. Esto es para el caso de Buenos Aires. Hoy hay clientes que están pagando más de 10 pesos de kilowatt hora en algunas provincias de Argentina, ¿no? Obviamente, y está en pesos, digamos, si lo hacen en dólares, hay que considerar muchos otros factores como el tipo de cambio y demás, que es en pesos porque es un poco más fácil. El flujo acumulado descontado de un proyecto de este tipo se vería como algo como esto, digamos, donde yo tengo una TIR del 46%, que puede ser una buena TIR dependiendo de cómo lo mires y el plazo de inversión, un valor actual neto de 23.814.000 pesos, un repago simple de 4.5 años, es decir, en 4.5 años yo tengo la misma cantidad de pesos en mi bolsillo de los que invertí el año cero, obviamente es un riesgo inmenso tener la misma cantidad de pesos dentro de 4.5 años, y el recupero de inversión, el periodo de recupero, que sería periodo de recupero de inversión, sería de 8.5 años, más o menos. Ahora, es importante también, que también les puedo pasar una planilla de análisis de sensibilidad, entender cómo varía cada uno de los indicadores económicos en función a los inputs. Para eso se hace un análisis de sensibilidad. Los valores de las variables de cualquier modelo pueden sufrir cambios en función a muchas condiciones, principalmente ambientales, económicas, políticas, técnicas, etc. Es importante entender varía, cómo hace variar cada input en mi proyecto de energía solar fotovoltaica, los outputs, es decir, los indicadores de rentabilidad del proyecto, TIR, BAN, etcétera, etcétera. Probablemente se utiliza un diagrama que, le vamos a mostrar un gráfico, una tabla, que en un diagrama se vería como algo como esto, ¿no? Donde yo tengo distintos parámetros asociados al rendimiento de la planta, rendimiento específico, costo de operación y mantenimiento, vida útil del proyecto en años y tasa de descuento, y cómo hacen variar el LCOE de mi planta, el precio nivelado de energía, en función a la variación porcentual de ese indicador. Por ejemplo, esa planta que estuvimos viendo tendría un costo nivelado de energía, considerando una tasa de descuento de 4% en dólares, y, y considerando todos los indicadores que vimos, de aproximadamente 47.47 dólares el megawatt hora, más o menos. Ahora, si el rendimiento específico de mi planta cae un 20%, es decir, si en lugar de tener 1550 kilowatt hora sobre kilowatt pico de rendimiento, tendría un 20% menos, serían más o menos 1200 aproximadamente, el LCOE se iría a 59 dólares. Mientras que si aumenta 20% el rendimiento específico, porque me llevé a mi planta, no sé, a Mendoza y tenía un rendimiento ahora de 1800, es de 40. De esta manera varía. Si yo varío mi costo específico 20% menos, el costo nivelado de energía se va a 38.19 dólares por megawatt hora. Si varío el OPEX en un 20% menos, se va de 47.74 a 46.45. Por lo tanto, el OPEX no es extremadamente, o no hace que varíe de manera muy sensible el costo de la energía que genera mi planta, por lo tanto la rentabilidad, si la vida útil del proyecto, si el proyecto tiene un 20% menos de duración, en lugar de tener 25 años, tiene un 20% menos, el precio nivelado de energía aumenta a 53,42 dólares y pasa lo mismo con la tasa de descuento. Entonces, esto me permite conocer de qué manera cambian los indicadores. El bono de 40.000 dólares por kilowatt pico de la FIP anda muy lento en la ejecución. No sé qué experiencia tienen. No sé si hay alguien más quiere comentar. Yo la verdad es que en pocos proyectos he podido sacar el bono. Bueno, entonces, un poco como resumen, obviamente, esto es una
una introducción, ¿no? A la evaluación financiera, si quiere, de los proyectos. Sí me interesa que lo entiendan como metodología y más o menos qué se suele llegar a hacer. Y, y después les voy a pasar la presentación y tengo algunos Excels y planillas que les pueden servir. Pero como resumen, la rentabilidad de un proyecto o en la rentabilidad de un proyecto no existe un método único para evaluar la inversión. Depende de un montón de factores. En general, depende de qué está esperando el cliente, de sus expectativas. Depende absolutamente de contra qué se compara, si es contra otro proyecto, contra la red eléctrica o contra un grupo de electrógeno. En el caso, este proyecto puede tener un cash flow mucho menor. Supongamos que yo estoy haciendo en tiempo, ¿no? Si yo estoy haciendo un proyecto para un sistema aislado, donde el costo del kilowatt hora de la energía ya no son 7,5 dólares por kilowatt hora, sino que son, si es un grupo electrógeno, porque pueden ser perfectamente de 30 a 50 dólares por kilowatt hora, considerando el costo de la nafta, el rendimiento del grupo y demás. Y en ese caso voy a tener obviamente, digamos, tengo que usar baterías o lo que sea, pero voy a tener un retorno a la inversión mucho más rápido y un rendimiento mucho mejor. Entonces depende de contra qué lo compare. Si yo tengo un costo de energía en lugar de 7,5 pesos en el año uno de 10 o 12 pesos, voy a tener un rendimiento mucho mayor. Obviamente es mucho más fácil hacerlo en dólares, eh, pero bueno, en el caso de Argentina es complicado. Luego, el recupero de la inversión mide, o el tiempo de recupero, mide principalmente el riesgo, no mide rentabilidad del proyecto. Esto es importante aclarárselo a los clientes. El tiempo de recupero no va a medir qué tanta rentabilidad vas a tener. Es difícil definir a tan largo plazo una tasa de descuento y supuestos de aumento, más en países con inflaciones elevadas, con inestabilidad política y económica. Es muy difícil definir todos estos supuestos a largo plazo. Depende de la expectativa del cliente. Hay clientes que esperan inversiones con poco riesgo y poca ganancia, otros que esperan, digamos, inversiones mucho más rentables. Y la tasa de descuento varía en función de cada cliente y su expectativa. Lo ideal, digamos, es preguntarle al cliente, para hacerte análisis, ¿qué tasa de descuento considero? ¿Un 20%, un 30%, un 60%? Hoy la tasa de descuento en pesos está altísima porque los plazos fijos en pesos están dando buenas rentabilidades, básicamente por la inflación y por otros motivos, ¿no? Y por la tasa del Banco Central, pero esa puede ser una tasa de descuento típica para un proyecto. Si no, el cliente te puede decir, bueno, mis proyectos normalmente rinden un 35%, quiero saber si invierto mi dinero en los proyectos que normalmente ejecuto o llevo a cabo, o lo invierto en una instalación solar fotovoltaica. También hay obviamente otros detonantes de la decisión del cliente, relacionados a beneficios ambientales, a cómo el comprador del producto sea que venda el cliente está posicionado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto como resumen. Así que, ¿alguna consulta? Porque hasta acá hemos llegado. Me extendí 10 minutos, pero bueno, llegamos. Consultas, comentarios, algo específico que quieran ver. Consultas. La presentación sí, efectivamente, Eduardo, se comparte. Como siempre van a tener la presentación en sus correos. Cuando me refiero a políticas de certificados fiscales, sí, ya en este caso está aplicado. Bueno, chicos y chicas, les agradezco muchísimo por el tiempo. Espero que sea de provecho el curso. Lo pueden repasar, obviamente, cuando quieran. Va a estar disponible el video y la presentación. Y ante cualquier duda también me pueden contactar. Así que les envío un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches. Chau, chau.